Gloria al santo nombre de Dios, hermanos. Capítulo 1 vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Te damos gracias, buen Dios y Padre Jesús, en esta tarde preciosa. Bendito Dios poderoso, todopoderoso, Señor. Te pedimos por tu santa palabra, Padre bendito Jesús, para que la pongas en nuestros corazones, Señor, como una buena semilla en una buena tierra, en tierra fértil, Padre, en una tierra, Señor, dispuesta a dar frutos al 100 por 1, bendito Dios. Te pedimos, Padre, para que esta palabra, Señor, sea una palabra de paz, Señor, que traiga paz a aquellos corazones que están, Señor, turbados, Señor, aquellos corazones, Padre, que se encuentran emproblemados, Señor, que no encuentran una respuesta, Padre, a sus preguntas, Señor. Que sea esta tarde, a través de tu santa palabra, dando respuesta a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que sea una palabra, Señor, de sanidad, Padre, física, a aquellos que tenemos problemas con nuestra salud, Señor, y que necesitamos, Padre bendito Jesús, estar sanos para alabarte con gozo, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que sea una palabra, Señor Jesús, que saque, Padre, y que deje inoperante todo espíritu contrario, Padre, todo espíritu inmundo, Señor, toda potestad, toda hueste, Señor, que habita en regiones celestes, que habitan en los aires, Padre bendito, que sean expulsados de tu santo lugar, Señor bendito Dios. Habla al pueblo, Señor. Prepara, Padre, los oídos espirituales, Padre bendito Jesús. Que esta palabra, Señor, no se vaya a la lógica ni a la inteligencia, sino al entendimiento del Espíritu Santo, bendito Dios, en nuestras vidas, Padre. En tu santo nombre te damos gracias, Padre bendito Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, tome asiento. Gloria al santo nombre de Dios. Capítulo 5, hermanos, verso 1 de Daniel, del libro de Daniel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Daniel, hermanos, era un libro de los antiguos profetas que básicamente vino a ser escrito no tanto en hebreo, sino que en un idioma sirocaldeo, en un idioma que vino a ser un arameo antiguo. Ese es el tipo de idioma que en el idioma que Daniel escribió. El libro de Daniel, si nosotros lo vemos para dar un feedback, hermanos, el libro de Daniel comienza explicándonos sobre lo que era el reinado de Nabucodonosor y el gran imperio, la gloria, el esplendor de aquel reino llamado Babilonia, ¿verdad? De eso, ahí estuvo Daniel. Recordemos que la historia nos cuenta, hermanos, que Daniel fue un muchacho hebreo con 3 amigos, ¿verdad? Que fueron cautivos cuando Babilonia va y gobierna sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre Jerusalén como tal. Lo deja y se lleva a los muchachos cautivos. Dice que se lleva lo mejor de ese país. Se lleva las clases sacerdotales, se lleva la gente más educada, de alto perfil educado, se lleva, hermanos, los perfiles que tienen sangre real, entre los cuales se encuentran estos muchachos y Daniel. Muy probable, dentro de la exégesis, dentro de la teología, se cree que Daniel era hijo del rey David, uno de los hijos de afuera de su hogar, de los tantos hijos que el rey David tuvo. Entonces se cree que esa era la razón por la que Daniel tenía sangre real, ¿verdad? Entonces Daniel, hermanos, dice que fue cautivo por parte de Babilonia. Recordemos que Babilonia, hermanos, la palabra Babilonia, el nombre Babilonia, la ciudad Babilonia viene de Babel. ¿Y quién era Babel? La torre de Babel, la torre de la confusión. Ahí se supone, según la historia, que nacen los idiomas, ¿verdad? Yo saqué una licenciatura en ciencias de la educación en lenguas y eso hace que tuve que estudiar esta historia, ¿verdad? Tuvimos que haber dicho, ¿de dónde viene la escritura? ¿Dónde nacen las lenguas? Muy probablemente nacen en Babel, porque ahí se dio la confusión y cada uno habló miles de idiomas y miles de dialectos alrededor del mundo. Entonces vemos, hermanos, que ¿quién fundó Babel? La fundó Nimrod. Y Nimrod fue el primer hombre que se opuso contra Dios. Fue el primer hombre que le dijo al ejército de él, ataquemos esa ciudad de la par y robémosle todo, los motines. Fue el primero que enseñó a las personas a conquistar otras ciudades violentamente. Fue el primer hombre que violentó aquello de que no comamos carne. En ese tiempo no se comía carne y fue Nimrod el primero que le metió los dientes a la carne y si era posible cruda. Es decir, Nimrod tenía, hermanos, un espíritu de rebeldía dentro de él, ¿verdad? Nimrod, el fundador de Babilonia y de Nínive. Por eso Nínive quiere decir ciudad de Nimrod. Y Babilonia, la ciudad de Babel, de la confusión. Entonces ahora vamos a hablar sobre Babilonia.
pasado muchos años, desde el capítulo 1 al 4, el libro de Daniel nos explica a lo largo de la palabra sobre la historia cómo fue Nabucodonosor, el rey, hermanos, que llegó a tener una gloria muy alta en el imperio babilónico, que dice que su reino llegaba hasta allá donde ni siquiera él se imaginaba, ¿verdad? Entonces Daniel fue cautivo en esa ciudad y fue llevado a Babilonia. Y lo primero que Nabucodonosor hace, hermanos, pueblo de Dios, lo primero que Nabucodonosor hace con la gente cautiva de Israel es ponerlos a estudiar su lengua, sus tradiciones, sus deidades, sus comidas, todo relacionado a Babilonia. Es decir, quería que se le borrara todo aquel feedback, todo aquel background, todos aquellos estudios, toda aquella cultura, todos aquellos principios que estos varones hebreos traían. Este rey quería que se le borrara de su mente. Ellos querían, les organizó incluso las dietas y le dijo a los carceleros: denle de comer esto, esto y esto, que eran las comidas del rey. ¿Me doy a entender en eso, pueblo? ¿Por qué les explico esto? Porque hoy en día, hermanos, el enemigo está tratando de hacer lo mismo con la iglesia. Está tratando de hacer que nosotros cambiemos nuestras costumbres, que nosotros cambiemos nuestros principios. Está tratando, hermanos, el enemigo, que nosotros comencemos a ponerle nuestro criterio propio a los estatutos de Dios. Hay cosas que Dios ya dio y las dio claras. Hay principios, hay mandatos, hay reglas, mandamientos, preceptos que Dios ya los dio claro a nosotros. Pero nosotros hoy le estamos poniendo nuestro propio criterio, nuestra propia lógica, como lo hizo Eva. Dios le había dicho: de ese árbol no vas a comer porque su fruto no es bueno. Había una regla clara, ¿es cierto, hermanos? Amén. Había una regla clara, la obediencia. Pero Eva dice que vio el fruto y le pareció que el fruto era bueno para comer. ¿Por qué le pareció esto a Eva? Porque ella le aplicó su propio criterio, como cuando usted y yo decimos: ay, yo sé que eso es pecado, pero yo no creo que sea tan pecado. Yo creo que por eso Dios no me va a condenar, ¿verdad? Le comenzamos a poner nuestro propio criterio. Hoy Babilonia, en las escuelas nos están tratando de decirle a nuestros hijos: ay, este es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera, ¿verdad? Si quiero me pongo como que soy valla publicitaria con miles de tatuajes, fumo drogas, hago esto, hago lo otro, fornico, hago lo otro. ¿Por qué? Porque Babilonia está tratando de cambiar las mentes de los hebreos para que nosotros vivamos como ellos y seamos como ellos. Y después que estas mentes son cambiadas, suceden cosas como lo que pasó ahorita en Uvalde, en la school en la elementary. ¿Por qué razón? Porque Babilonia ha cambiado la mente de estos jóvenes. Eso es lo que está sucediendo. Pero nosotros, como hebreos, como pueblo de Dios, como pueblo, hermano, que conocemos y que respetamos los principios de Dios, que respetamos sus preceptos y sus mandamientos, que conocemos cómo Dios dice que debemos de disciplinar, tenemos que hacerlo de acuerdo a Dios. Por eso el apóstol Pedro decía: es necesario que nosotros obedezcamos primero a Dios antes que a las leyes, antes que a los hombres. La Biblia dice que nosotros necesitamos muchas veces usar la varita de la corrección con nuestros hijos. ¿Es cierto? No dice que solo la psicología y la sociología, ni la antropología. Entonces, pero la escuela nos dice que no. Y entonces, total, que terminamos todos confusos, porque ya no sabemos qué hacer, porque hemos perdido nuestros principios, hemos perdido nuestros preceptos. Es increíble cómo Daniel, siendo desde un joven que muy probablemente llegó cautivo a Babilonia a los 16 a 18 años, un average entre eso, 16 a 18 años. Y es increíble cómo Daniel, en este capítulo 5 que vamos a leer, Daniel aproximadamente tiene alrededor de 77, 78 años de edad. Y Daniel se mantiene, hermanos, nítido ante la presencia de Dios. Se mantiene con sus dones espirituales y con sus ministerios espirituales nítidos. Se mantiene, hermanos, portando aquellas vestiduras sacerdotales bien planchaditas, sin manchas y sin arrugas, ante la presencia de Dios. No era Daniel un hermano retirado, un pastor retirado, un pastor jubilado. No era Daniel un ex cristiano. Daniel era un cristiano todavía, que había entendido, hermanos, que el que pone sus manos en el arado no puede volver a ver atrás. Así dice la palabra: porque mis pactos, dice Dios, son irrevocables.
Es decir, que cuando usted, hermano, hace un pacto con Dios y pone sus manos en el arado, ya no podemos estar haciendo esto, ¿verdad? Porque por ir viendo para allá, hermanos, el surco nos comienza a quedar así. Y comenzamos a topar nuestros discos en las rocas que vamos encontrando. Eso hace la persona que ara, ¿verdad? Que eso hace, ¿verdad? Eso va cuidando. Ve roca y levanta el arado, hermanos. Ve roca y desvía sus discos. Porque si no, así le van a quedar sus surcos. Y eso pasa con usted y conmigo como cristianos cuando nosotros decidimos soltar nuestro arado. El buey sigue y para allá va, mira, hermano, la yunta de bueyes. Cuando nosotros decidimos voltear a ir viendo hacia atrás, no vamos a hacer bien nuestro camino. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta tarde. Capítulo 5, verso 1 de Daniel. Y nos comienza diciendo así: el rey Belsasar, para decirle algo, hermanos, hay una discusión, digamos, dentro de que si era rey o no era rey, pero él era un virrey, lo que se conoció en el antiguo tiempo. Recordemos que a lo largo de la historia han existido los monarcas, que quiere decir uno, monarcas quiere decir rey de uno, los virreinados eran 2 reyes y los triunviratus, que eran 3 reyes, ¿verdad? Puestos de acuerdo en un mismo lugar. En el caso del rey Belsasar, hermanos, era el nieto del rey Nabucodonosor. Aquí dice hijo, pero era un nieto según la genealogía, ¿verdad? Y vino a ocupar el reinado en Babilonia poco tiempo, ya que su papá estuvo alrededor de 14 años. Él estaba casado con la hija de Nabucodonosor y tuvieron a este muchacho llamado Belsasar, que su nombre quiere decir Baal, recordando a Baal, que es el que representa al diablo. Jehová Dios lo reprenda. Baal cuida del rey, ¿verdad? Belsasar, eso es lo que significaba su nombre, ¿verdad? El rey Baal. Entonces vemos ahí nosotros, hermanos, que dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000. Imagínense cuánta gente tenía. Si tenía 1000 príncipes, y los príncipes gobernaban tanta gente. Entonces vemos, dice que él hizo un banquete a 1000 de sus príncipes, y en su presencia, dice, de los 1000 bebía vino, es decir, hizo un banquete total, ¿verdad? Belsasar, hermanos, estaba en pleno momento de ser borbandeado, digámoslo de esta manera, de ser sitiado por un imperio grandote, que eran los medos y los persas. Los medos y los persas, gloria a Dios, los medos y los persas. Él estaba a punto de ser invadido por este imperio que era de Ciro, ¿verdad? Y bajo Ciro había un rey que era Darío, el que vino a ser amigo de Daniel cuando lo metieron al pozo de los leones. Entonces vemos que Ciro estaba ganando terreno, hermanos, venía ganando terreno. Ya, ok. Y había llegado en el momento donde Babilonia estaba a las puertas, él de Babilonia. Babilonia había sido un imperio muy grande cuando Nabucodonosor lo tuvo. Un imperio que tocó la gloria, muy enriquecido en todo aspecto. Tanto así que la historia cuenta, hermanos, los historiadores, que Babilonia tenía unas murallas de 47 kilómetros de largo. Imagínense, para protegerse. Tenía una altura de alrededor de 25 metros más 5 metros las torres de los centinelas o de los atalayas, que son los que vigilan y tocan la trompeta, ¿verdad? Y tenía alrededor de 7.5 metros de ancho sus caminos, es decir, que habían 4 vehículos, 4 sentidos contrarios de vehículos en la muralla. Entonces sus puertas eran de bronce, imagínense, ni siquiera de madera. O sea, es decir, estaba fortificado, hermano, ¿verdad? Era un fuerte esto. Entonces eso hacía que Belsasar se sintiera confiado adentro, porque yo tengo un gran ejército, dijo, tengo un montón de gente que me apoya, tengo puertas de bronce, tengo enormes murallas, tengo agua hasta de sobra, porque él había hecho canales del río Éufrates que tenían entradas y salidas, como las que van a existir en la ciudad santa en el día en que los ejércitos del enemigo entren en Apocalipsis, ¿verdad? El río Éufrates se secará y por ese lado entrarán los ejércitos enemigos a la ciudad santa. Y algo así era Babilonia. Esa es la tipología de Babilonia. Entonces él se sentía tan confiado que en lugar de estar preocupado, hermanos, que estaban por invadirlo y por sitiarlo, él, para darle confianza a sus príncipes, llama a sus 1000 príncipes, a sus mujeres y a sus concubinas. Y había vino. Imagínese usted que había en ese momento en el palacio real del rey Belsasar. Habían 1000 príncipes, ¿verdad? Había comida, vino,
las esposas y las concubinas. En pocas palabras, ahí lo que había, hermanos, era un solo desorden, una fiesta de desorden. Eso es lo que había en ese momento con Belsasar. Y él a punto de ser invadido, porque allá atrás ya estaba viéndolo, el reino medo-persa estaba a punto de invadirlo, y él estaba tratando de ganar confianza con sus príncipes, diciéndole: tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, guardemos la paz. No hay por qué sofocarse en su corazón, porque nosotros tenemos todo un ejército. Nosotros tenemos unas buenas murallas para defendernos. Nosotros tenemos confianza, tenemos experiencia en guerras. Y además, decía Belsasar, tenemos a nuestros dioses, que era la deidad babilónica. Recordemos que antes de que Nabucodonosor hubiese creído en Dios, a fuerza que Dios le hizo creer, él había tenido todas sus deidades babilónicas al servicio. Y esta vez el rey Belsasar, hermano, lo que trata de hacer es volverle la confianza a su pueblo y decirle que no necesitan tanto de Dios para que estas cosas salgan adelante, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a explicar. Capítulo 5, verso 1 de Daniel. Y dice ahí la palabra: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 él bebía vino, ¿verdad? Había un solo bacanal ahí. Belsasar, vea lo que hizo Belsasar, y aquí está su gran error y lo que yo quiero que comprendamos esta tarde, hermanos. Belsasar, con el gusto, es decir, con la borrachera, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. ¿De dónde? Del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, es decir, los príncipes, sus esposas y sus concubinas. Todas las bailarinas ahí, ¿me entiende? Había vino, había mujeres bailando y todo, ¿verdad? Habían mesas, bocadillos, había quesito duro con el vino, hermano. Había música, había luces, había fiesta. Había fiesta en este momento en el palacio. ¿Me doy a entender? Y estaban él y los grandes, estaban sus líderes, estaban sus personalidades en ese lugar. Nada podía faltar. Pero dice él de que él cometió un error en la cuestión de querer sorprender y querer apantallar, como decimos nosotros en el coloquial, querer apantallar a la gente que él había llevado. Dice que hizo algo. Él sabía que allá en las bodegas, o él sabía que allá, hermanos, habían unos vasos que su padre Nabucodonosor había tomado como un motín, nada más y nada menos que del templo salomónico, del templo santo de Dios. Y estos vasos representaban, hermanos, oiga, lo que representaba eran los utensilios santos que solo los sacerdotes de la línea levítica, oiga, eran santos, eran objetos santos que solo los sacerdotes de la línea levítica podían traer, santificar y tomar de ellos. Pero vino Nabucodonosor cuando sitió Jerusalén, quemaron el templo y todo, se trajo esos vasos y los guardó en sus bodegas como trofeos para recordar lo que él había hecho con Jerusalén. Sin embargo, no se atrevía a tocarlos, porque él sabía, Nabucodonosor sabía, que esos vasos, hermanos, pertenecían al lugar santo del templo de Dios. ¿Me doy a entender en esto? Sí, me doy a entender. Pertenecían a un lugar santo. Entonces, cuando Dios presiona a Nabucodonosor y lo lleva hasta a comportarse como una bestia, y lo hace que coma zacate y que ande mojándose con el rocío de la mañana, eso Nabucodonosor, a fuerza de golpe, a fuerza de dolor, a fuerza de enfermedad, a fuerza de crisis y a fuerza de problemas, Dios hace a Nabucodonosor que lo respete. Quiero que vaya entendiendo esta parte. Oiga bien, porque lo que le voy a explicar hoy es que Dios a usted muchas veces lo va a traer a su reino, a su servicio, por las buenas o por las malas. ¿Me debe entender? Porque nosotros solo hablamos del amor de Dios. No, es que Dios es amor, amor, sí, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es disciplina en nuestras vidas. Dios no solo es amor, hermanos. Sorry about that. Pero también hay juicio,
También hay disciplina en los caminos de Dios. Y muchas veces nosotros ignoramos estas cosas. Y por esa razón es que muchas veces vivimos como cristianos emproblemados, cristianos en crisis, cristianos, hermanos, adoloridos, quejándonos todo el tiempo, porque los juicios de Dios llegan a nuestras vidas y comienzan a darse las cuestiones en nuestras vidas. Entonces, Nabucodonosor, que era el abuelo de este Belsasar, no respetaba a Dios al inicio. Él quería hacer lo que él quería, hasta que Dios le enseñó a Nabucodonosor a respetarlo. ¿Me dio a entender? Usted, hermano, y yo vamos a tener que aprender a respetar a Dios. Usted de afuera va a escuchar que hay gente que habla de Dios y lo blasfema, ¿verdad? Va a escuchar incluso hermanos cristianos, dije cristinos quizás, ¿verdad? No han llegado al nivel de cristianos que hablan mal de la iglesia. Y a los pastores nos tratan solo de ladrones para arriba. Ese es el título más barato que nos ponen, ladrones, ¿verdad? Para arriba, ¿me entiende? Las iglesias sí son tontos, adormitados, son esto, lo otro, y comienzan a blasfemar. Sí, si Dios existiera, si Dios fuera, si Dios quisiera, si Dios en verdad pudiera, y comienzan a hacer blasfemas en contra de Dios, del Dios Altísimo. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué Dios permite estas cosas? Por misericordia las permite. Por eso permite que haya tanta gente. Esto que hayan, hermanos, un montón de ateos diciendo que Dios no existe, eso no le hace nada a Dios. Y querramos creer o no en la existencia de Dios, Dios no deja de existir. ¿Me debe entender? Dios sigue siendo el rey. Querramos, ¿cómo que yo me ponga a decir, no, es que el Biden no sirve, el Biden, ¿verdad? El Biden sigue siendo el presidente de Estados Unidos, de la nación más poderosa del mundo entera. Sigue siendo Biden. Aunque yo no sea demócrata o aunque a mí no me guste Biden, él sigue siendo el presidente. ¿Qué tal eso? Y ese es un ser humano. Y ya no se diga Dios. Entonces vemos nosotros cómo muchas veces estos hombres blasfemaron, pero Nabucodonosor entendió eso y puso los vasos, hermanos, y utensilios sagrados del templo en un lugar y nadie los tocaba, porque esos pertenecían al Dios de Israel, esos vasos. Pero Belsasar, que era un joven más intrépido y que tuvo el poder él por medio de su padre, él vino, hermanos, y comenzó a hacer esto. Dice que hizo en el palacio real ¿qué le podemos decir? Una fiesta, ¿verdad? Medio pagana, donde trajo vino, hermanos, donde no faltaba el queso, donde no faltaban las mujeres porque tenían sus esposas y sus concubinas. Los príncipes eran 1000, hermanos, en aquel salón había un gran party, ¿verdad? Había de todo ahí, toda la noche aún es joven, decían ellos. ¿Me dio a entender? Pero de repente dice que sucedió algo. Él en su borrachera y en la disensión del vino comenzó y dijo, ¿saben qué? Ya me acordé, hay unos vasos pero nítidos de lujo, ¿verdad? Bien trabajaditos con muchos adornos. El judaísmo tiende a ponerle mucho adorno a sus utensilios sagrados. Por ejemplo, eso tiene las flores de almendro, tiene coronas, tiene manzanas, todo ese menorá tiene mucha simbología. No solo es un candelabro, ¿verdad? No solo significan los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo, sino que tiene mucha simbología en cada uno de los puntos con los que él fue fabricado. Y fue fabricado como Dios le decía que lo hicieran. Moisés hizo el templo, el tabernáculo primero, de acuerdo a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, y pondrás aquí cortinas moradas, violet, ¿cómo se dice? No son moradas, sino que son, ¿qué color? Púrpura, que representa al Padre, y pondrás aquí cortinas azules, representan al Hijo, y a este lado cortinas rojas, representan al Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pondrás columnas de esta mantilla, pondrás hilos de oro acá, todos los detalles que Dios le dijo a Moisés. Así se fue haciendo el tabernáculo, ¿verdad? Y esa es la razón por la que nosotros decimos, hermanos, que si así Dios le dictó el tabernáculo a Moisés, y nosotros como iglesias somos el prototipo de esos tabernáculos, entonces nosotros tendríamos que tener nuestras iglesias, al menos que parezcan iglesias, que los santuarios parezcan santuarios. ¿Me doy a entender en eso? Porque ahora vemos nosotros que hay santuarios, hay púlpitos que ya no parecen púlpitos, ¿verdad? Allá atrás una gran pantalla, aquí un universo, estrellitas, luces de colores, hermano, silla reclinable, oscuro todo aquello, ¿verdad? Y parecen ser cines, parecen.
parecen teatros. Ya no parecen iglesias, ni parecen lugares santos, santísimos. Parece ser que Moisés le haya dicho, Dios le haya dicho a Moisés, me pondrás allá, ¿verdad? Esto, y que parezca cine, y los airecitos helados, una música de fondo que trabaja en la mente de las personas. A la hora de orar, baja las luces, nacen luces moradas, luces rojas por aquí, estroboscópicas, cuestiones psicológicas y sociológicas, trabajando en nuestras mentes, en la mente del ser humano. Ya no parecen santuarios, ¿verdad? Y los pastores muchas veces ya no parecemos pastores, parecemos artistas, otros parecemos payasos, solo somos chiste tras chiste tras chiste. ¿Es así, hermanos? Sí, es así. Es así, lamentablemente. Nosotros necesitamos, hermanos, recobrar la santidad a la que Dios nos ha llamado. Eso es lo que necesitamos. Pero muchas veces no estamos preparados para esa santidad. Y por eso es que el pueblo prefiere mejor, ¿verdad? Aquí no me gusta, ¿verdad? Aquí no me gusta, aquí hay como le dicen a uno ahí con la palabra, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios siempre está para redarguir y para disciplinarnos. Para eso está, para que nos discipline. Y así vamos a ir creciendo bien rectecitos, ¿verdad? No todos pandulecos, porque mi abuela decía que árbol que nace pando, jamás su tronco endereza, ¿verdad, hermana Sarita? Que es bien difícil que usted quiera enderezar ya un árbol todo grande, ¿verdad? Por más que lo quiera enderezar, lo va a quebrar. Pero si desde pequeño le ponemos aquellos pines y le ponemos los tensores para que el arbolito vaya ahí, le va a doler al inicio. Pero mire, rectecito va a crecer. ¿Por qué? Porque hubo disciplina. Y la disciplina, hermanos, es el 50% del éxito de un ser humano. Se llama disciplina. Y la disciplina comienza, hermanos, hasta con los horarios que usted tiene. ¿Me doy a entender? 2 en punto, 2 en punto. ¿Sí? Hermano José, le dicen a usted 7 de la mañana en su trabajo, ¿a qué hora está? ¿Va? Pero no va a estar más tarde, ¿va? ¿Así? ¿Así? ¿Por qué? Porque así nos dijo el jefe. 7 de la mañana aquí, José. Pero es que yo no tenía planeado venir. No, pero mañana te necesito aquí, José. Aquí. Y ahí va, hermano José, a cumplir con sus funciones, ¿verdad? Pero parece ser que a Dios como que no le tomamos seriedad nosotros, ¿verdad? No hemos entendido que Él es el gran boss, Él es el gran Adonai, es el gran jefe, y no le damos esa disciplina y esa reverencia a Dios. Y ahí comienza nuestro problema. Ahora bien, viene y dice él que él en la algarabía que tenían en la borrachera, le dijo, ¿saben qué? Vamos a cerrar esto con broche de oro, muchachos. Asumirle, ¿verdad? Va, ya ¿saben qué? Hey, vení, anda a traerme los vasos de plata y de oro que están ahí, que eran de los judíos, del templo de Dios, de ese disque Dios cristiano. Traer los vasos. Y vienen los sirvientes y van y traen el juego de vasos, hermano. Vasos santos. Vasos que habían sido entregados como una santidad al servicio de Dios. ¿Me debe entender en eso? Como que yo le digo a usted, no, hermano, mire, esa guitarra ha sido orada, ese bajo, para un servicio santo. Y entonces usted de repente viene y se la presto a un rockero por ahí, se la presto a cualquier ranchero que vaya a tocar por allá, ¿verdad? Cuando eso ha sido santificado para el servicio de Dios. O que yo le diga a usted, mire, vamos a recoger todas las sillas y aquí vamos a hacer un baile, una discoteca cristiana, como hoy existen ya, en Colombia ya existen las discotecas cristianas. Y ya bailan ahí en El Salvador, también hay una disque iglesia que se llamaba Heaven, ¿verdad? Cielo se llamaba. Ahí llegaban los muchachos como quería, hasta con las patinetas, llegan los skateboards y los guardan y andan aquí, ¿verdad? Y andan alabando a Dios, aleluya, ¿verdad? Y un gran party, que no, hombre, si parece un lugar del diablo eso, pero ellos dicen que se llaman iglesia, y ellos dicen que son cristianos, ellos dicen que son cristianos, y los pastores dicen que son pastores, son unos presentadores de televisión en El Salvador. Heaven se llama, puede buscarlo ahí en Facebook, puede buscarlo en YouTube para que vea que no le estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces, a eso hemos llegado, hermano. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestros padres, comenzando por los padres, no nos enseñaron principios ni valores. Y nunca nos enseñaron pero ni siquiera a orar antes de comer. Entonces hoy con nuestros hijos, ¿cómo se sientan? Como que son animalitos, ¿verdad?
Y terminan y hasta ahí dejan el plato. Porque nadie le enseñó a orar antes de comer. Y nadie le enseñó que tomaran el platito y lo fueran a depositar a la basura o al lavadero. Nadie. ¿Verdad que es cierto? Entonces, ¿cómo comemos? Como animalitos. Así como los animalitos comemos. Así son nuestras familias, son nuestros hijos. Criados en el evangelio muchas veces. Pero no les hemos enseñado valores. Jesús cuando comía dice que tomando el pan dice que lo alzaba y daba gracias a Dios, dice, y después lo comía. Jesús. Y nosotros ya no lo hacemos. Entonces, ¿por qué razón? Porque muchas veces no se nos enseñaron los principios y los valores desde pequeños. Muchas veces nosotros nunca aprendimos, hermanos, sobre la santidad y el respeto a Dios. Y por esa razón es que nosotros no respetamos el servicio a Dios, porque nunca fuimos enseñados. Y hoy ya vemos iglesias, hermanos cristianos, que no queremos parecer muy rígidos, no queremos parecer muy disciplinados y preferimos no hablar de estas cosas a la congregación. No le hablamos de la santidad a Dios, ¿verdad que no? Solo le hablamos de la prosperidad, ay, aleluya, ¿verdad? La salud, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y esos temas que nos gustan a nosotros, hermano, nos gusta que nos digan, le voy a dar una profecía, hermano. El Señor me ha dicho que mañana, hermano, usted va a recibir un montón de dinero. Aleluya, hermano. ¿Verdad? Pero cuando viene el profeta y el Señor, el hermano dice, Dios dice que usted debe aprender a disciplinarse mejor y que deje de andar caminando en esos caminos todos torcidos. Este ni profeta de ser este torcido, ¿qué es? Pues profeticita. Y comenzamos nosotros a defendernos. ¿Por qué? Porque solo queremos una palabra, un evangelio, un pescado que nos quepa en nuestro propio sartén. Si el pescado es muy grande, lo macheteamos. Cortamos la cabeza y la cola y dejamos lo que a nosotros nos gusta nada más. Así somos. Y por eso estamos como estamos en la iglesia hoy en día. Por eso estamos faltos y por eso la gente sale ahí corriendo, mire, de la iglesia. Porque no nos gusta la disciplina, ¿verdad? Pero todo comenzó cuando nos comenzaron a instruir, hermanos. A mí, como gracias a Dios que ya mi pastor desde que me agarró algo bravo, ¿verdad? Ya les he contado, ¿verdad? Él que habló ahí en San Francisco, estaba ahora en California, y desde pequeño me dijo él, desde joven me dijo él, Max me dijo, yo le dije, pastor, ¿por qué no me pone a predicar? Hombre, mire, yo ya estoy estudiando allá teología, ya sé algo, le dije yo. ¿Por qué? Pues le dijo, mira, me dijo, no te pongo, me dijo, por la forma en la que tú vienes vestido. Imagínense lo que me dijo, ¿verdad? Si yo pongo, y me puso el ejemplo de un joven, más joven que mí, lo pongo, porque mira cómo viene el vestido. Y mira tú, me dijo, yo no iba mal vestido, pero iba con camisas tipo polo y todo porque, ¿verdad? Toda la semana había andado encorbatado en mi trabajo. Entonces me dijo eso. Entonces me enojé con él unos 2 meses por la disciplina. Pero tuve que yo, si quería predicar, ¿qué hice? ¿Verdad? Me fui a comprar mis camisas manga larga blanquita, ¿verdad? Mi corbatita estaba así, el nudo todo torcido, como hoy. Y ya comencé a ir encorbatadito y me le ponía enfrente al pastor, ¿verdad? Cada vez que él caminaba para que él viera que yo quería mi privilegio. ¿Me entiende? Entonces vino él y ya me consideró, me comenzó a pasar a orar y me comenzó, ¿verdad? Veía la disciplina a la hora que yo llegaba, veía cómo yo me comportaba para poderme dar un privilegio. Después yo le dije, pastor, ¿sabe qué? Le dije, estas finanzas de esta iglesia es quebrada, porque mi esposa veía la finanza. Ella es licenciada en administración de empresas y desde muy joven era buena para los números, entonces ella veía las finanzas de la iglesia. Entonces vine yo y le dije, pastor, le todas quebradas las finanzas que antes pagamos los recibos del agua, la luz, esto, lo otro, ¿verdad? No, le dije yo, eso no puede ser, pastor. Yo le dije, le voy a ayudar a predicar sobre diezmos y ofrendas este domingo. Le dije, ya va a ver, le dije, hoy sí, bravo yo, hermanos, ¿verdad? ¿Y sabe qué me dijo? Tú no puedes predicar sobre diezmos y ofrendas, Maxito. Y bien me lo acuerdo, así me lo dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Si yo sé, si ya me puedo el tema, le dije yo, teología, mire, Malaquía, mire, y comencé a decirle yo, ¿verdad? Y me dijo, tú no puedes porque tú no diezmas, solo ofrendas. Entonces tú no puedes dar lo que no tienes. Me enojé otros 2 meses. Pero desde entonces yo aprendí a diezmar. ¿Me entiende? Y desde entonces quizás dejé de comprarme un par de zapatos menos al mes para dárselo a mi Dios. Y dejé de tomarme una soda menos y un periódico menos que compraba todos los días cuando desayunaba, ¿verdad? Porque yo siempre he trabajado en ventas. Y dije, esto se lo voy a dedicar a mi Dios.
y comencé a darle de lo mío a Dios. Porque nos guste o no, hermanos, el diezmo y la ofrenda son parte del culto racional de Dios. Está dentro. Es lo que no nos gusta, esos temas. ¿Verdad que no nos gusta, verdad? No, hermana Sarita. ¿Verdad? No, porque se trata muchas veces de nuestra economía. Y el enemigo ha venido y ha metido cuchilla y dice, no, si esos son robos, ¿para qué? Si Dios aquí, si Dios allá. A todos nos habla igual. Al pastor también le habla igual. Así con la misma tesis viene él a nuestro oído. Y no, que el diezmo y la ofrenda eran de la ley. No, Abraham no estaba en la ley y Dios lo hizo diezmar. Caín y Abel ofrendaron y ni siquiera existía la ley, ni soñaba por existir la ley. 2000 años de diferencia. Entonces podemos ver de que estos temas son parte del culto racional de Dios. Vean, entonces viene este hombre, hermanos, no tenía ni idea de qué se trataban esos vasos. Entonces dice que en la borrachera le dijo, vayan a traer esos vasos, muchachos, ¿verdad? Y pónganlos aquí, miren qué chulada de vasos, ¿verdad? Estructura de vasos, belleza de vasos, de plata y de oro. Sírvanse, ahí vino, ¿verdad? Y comenzaron, hermanos, a tomar en aquellos vasos que eran dedicados, santificados para la obra de Dios. ¿Cómo qué me dirá usted? Algo así, hermanos, como cuando nosotros dedicamos nuestras casas a Dios un día y el otro día la dedicamos a las borracheras. ¿Me debe entender? No estamos definidos qué somos. El fin de semana somos borracheras y el miércoles somos casas de oración. Borrachera y casa de oración. Ahí estamos jugando en ese ritmo. ¿Qué tal eso? ¿Qué cree que nos va a venir a esas casas? Juicio nos va a venir de Dios. Porque con Dios no se juega. Conmigo usted sí puede jugar y decirme lo que quiera como pastor, pero con el gran rey no se juega, hermanos. Y se lo digo yo que lo he tenido que aprender. No se juega con Dios. O nos vamos a definir en un lado o en el otro. Pero no podemos estar de tibios. O fríos o calientes, dice Apocalipsis. Pero nunca tibios, sino de mi boca te vomitaré, dice. Y cuando usted vomita algo, hermano, es porque de verdad le genera a usted asco. ¿Verdad que es cierto? Yo nunca he vomitado algo que me guste. Lo que vomito es lo que me da asco, ¿verdad? Eso es lo que vomitamos. Y eso dice que es lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces este varón no tenía ni idea, hermano, qué era la santidad, qué era lo santo. No sabía diferenciar entre lo santo y lo impuro. Y ese es el gran problema de Belsasar. Y era el gran rey de Babilonia. Pero le voy a enseñar algo. ¿Qué es para Dios estas cosas? Y dice en el verso 2, y Belsasar, Daniel capítulo 5, verso 2, y Belsasar dice, con el gusto del vino mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su abuelo era, pero dice el padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, vea, para que bebiesen en ellos sus grandes, es decir, los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y dice ahí entonces fueron, verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios. Vea cómo nos aclara Daniel. Entonces fueron traídos los vasos que habían sido traídas de la casa de Dios. Usted muchas veces a la casa de Dios le dice la iglesita, ¿verdad? Que así ya hemos oído ese término. Iglesita, iglesita. Y así es nuestro lenguaje muchas veces de menosprecio hacia la casa de Dios, hacia los varones de Dios. Así son nuestros lenguajes muchas veces. Yo le digo porque yo lo he oído miles de veces, hermano, ¿verdad? Entonces vemos que aquí dice que él le dijo en el verso 3, entonces trajeron los vasos de oro que habían traído de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y nos vuelve a hacer el hincapié Daniel, como queriendo decir, vea qué tipo de gente bebió en esos vasos, ¿verdad? El rey podía ser el rey, hermano Joel, pero él no era un sacerdote. Podía tener dinero, pero él no era el sacerdote. Podía tener todos los lujos y el poder que quisiera, pero él no era el varón de Dios. Es decir, él no estaba apto ante Dios para tomar de esos vasos. ¿Me debe entender en eso, pueblo? Le digo esto porque muchas veces nosotros creemos que lo que tenemos o lo que somos es lo que determina lo que nosotros somos ante Dios.
Pero eso no es así ante Dios, hermanos. Ante Dios nosotros tenemos que cumplir un perfil para poder tener un nombre delante de Dios. Si no, solo vamos a hacer visitas nada más. Solo vamos a ser amigos de Dios, visitas, pero no vamos a llegar al nivel de ser hijos, porque no nos hemos esforzado por eso. Por eso la Biblia dice que en aquel día habrán grandes y pequeños. Mira que vengo conmigo y mi recompensa conmigo según tus obras, ¿verdad? Diferentes tipos de recompensas, diferentes tipos de rango, así como los serafines, como los querubines, como los arcángeles, como los ángeles, como los hijos de Dios, diferentes tipos de rangos en la presencia de Dios. Entonces vea que ahí dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos trajeron y bebieron, verso 5, en aquella misma hora, y ahí viene el juicio. Ahí viene el juicio que nosotros muchas veces no medimos. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. El rey quizás dijo, bueno, que ya hoy sí ya me pasé de copa, ¿verdad? Estoy algo borracho, ¿verdad? Imagínese un palacio con alrededor de 4,000 personas, porque era él, los 1,000 príncipes, 1,000 mujeres y 1,000 concubinas, supongamos, si es que no eran más concubinas. Pero ahí no había menos de 3,000, 4,000 personas en ese templo, con los sirvientes y todo. Una gran pared allá, hermanos, al fondo, con unos candeleros, porque por la hora nocturna, me imagino, ya los candeleros alumbraban, ¿verdad? Y tenía que ser un lugar visto. Y dice que entonces el rey estaba aquí celebrando con las copas. Celebremos en las copas que dice aquí Adonai, aquí dice Jireh, aquí dice Rafá, aquí dice Elohim. Celebremos, dame en Elohim ahorita, dame en esto. Y comenzaron a blasfemar la cosa santa. ¿Me doy a entender? Y en eso, hermano, dice que allá al final, en una gran pared, el rey sentado aquí comenzó a ver, hermanos, que una mano comenzó a escribir en la pared. Una mano enorme, en forma de hombre, pero una mano enorme, allá escribiendo en una pared. Entonces dice el verso, hermanos, dice la palabra de Dios entonces, verso 5, ella misma dice, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano. Entonces el rey dice que palideció y sus pensamientos lo turbaron. Entonces el rey, hermanos, comenzó a tener temor, a entristecerse. Y dice de que comenzaron a empalizarse él. Y dice que debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Vea, se llenó de miedo él. Y dice, y el rey gritó en alta voz, e hiciesen venir los magos, los caldeos y los adivinos. Y dijo al rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpuras y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. No podía ofrecer el segundo lugar, porque el segundo lo tenía él, el primero lo tenía su papá, ¿verdad? Que muy probablemente ya estuviese en otra ciudad preso por los persas, según los historiadores. Entonces él ofreció el tercer lugar en el reino. Al que me deletree, ¿qué quiere decir eso? Al que me diga la interpretación. Lo mismo que le pasó a Salomón, que le pasó, a Nabucodonosor. Llamó a todos los sabios, a todos los brujos, los encantadores, los hechiceros, los disques sabios, les dijo, ¿qué quiere decir este sueño? Pero dice que ninguno se lo pudo interpretar, más que Daniel. Entonces, en este caso, hermano, el rey dice que comenzó a temblar su rodilla y se empalideció al ver esa mano que escribía. Él sabía que esa mano que escribía ahí tenía que ver con la blasfemia que él estaba haciendo con las copas de los santos. Él podía conectar eso. Aunque él no entendía qué significaban esas letras o esos grafos que habían allí, pero él podía saber que lo que estaba ahí no era ningún regalo para él. ¿Me debe entender? Porque él sabía que no estaba caminando bien delante de los ojos de Dios. Entonces dice que mandó a llamar a sus sabios y les dijo, díganme qué dice allí. Según algunos historiadores, las palabras que estaban allí eran palabras escritas en un cirocaldeo, en un
áfrico-asiático, el idioma antiguo, relacionado con el arameo, con árabes. Entonces dice que ellos no podían entender. Verso 24 dice, mire, perdón, vamos a leer aquí en el verso 23, sino que dice, ya pasándonos al verso 23 para que usted lo vea, sino que dice, contra el Señor del cielo te has soberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Daniel le aclara al rey, ¿por qué razón? Es que el juicio está llegando a su momento. Hiciste traer los vasos de su casa y dice, concubinas bebisteis, dice, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, él tenía un objetivo. Él tenía el objetivo, hermanos, de blasfemar contra el Dios de Israel. Pero además, dice que le iba a dar culto a sus dioses, porque le hizo culto a sus dioses, a la idolatría. Dice ahí la palabra, dice que cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Verso 24, 5:24 de Daniel. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Daniel le va a decir ahora qué significa esa escritura. Vea, verso 25. En la escritura que trazó es Mené, Tekel, Uparsin. Esa era la escritura que la mano escribió por parte de Dios allá. Para aquellos que dicen que Dios solo escribió los mandamientos con su propio dedo, Dios también escribió estas palabras. Y Dios también escribió en el suelo los mandamientos cuando llamó a aquella persona que estaba en pecado, que le iban a apedrear. Pero aquí dice que Dios lo escribió y escribió Mené, Tekel, Uparsin. Esta es, le dice Daniel al rey, esta es la interpretación, dice, del asunto que le ha puesto fin. Dice el asunto, Mené, dice que significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Vea, en un momentito llegó el juicio para él por la blasfemia que hizo contra Dios. Dice que le dijo, contó Dios tu reino y ya le puso fin. Y cuando Dios dice, hermanos, una repetición de palabras como Mené, se lo repite 2 veces, que Dios ha puesto fin a su reino. Las palabras de Mené, Tekel y Uparsin tienen que ver con medidas y pesos en el Antiguo Testamento. Mené tiene que ver con contar y con auditorar, con sacar las cuentas. Eso significa la palabra Mené. Entonces Dios le ha dicho, Dios ha venido y ha contado dentro de ti y le ha puesto fin a tu reino. Dice que, verso 27, Tekel le dice, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. ¿Con qué tenía que ver esto? Tekel eran las balanzas, hermanos, donde llevaban las monedas de oro y el hombre le hacía así para ver si era oro puro y después lo pesaba, 2 pruebas aquí y lo pesaba para ver si la moneda no era auténtica o no, si era hueca o no, si no pesaba lo que tenía que pesar. Entonces Dios le dice, Mené, Dios ya te contó, ya te auditoró, ya te pasó la revisión y le ha puesto fin a tu reino. Aparte, Tekel, Mené, Tekel, Dios te ha pesado y te ha hallado falto, hueco, no te halló auténtico. Vea lo que dice. Y luego dice ahí la palabra en el verso 28, y le dijo Pérez, que es Uparsin, es el singular de la palabra Uparsin, es la traducción Uparsin. Pérez le dijo, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces le estaba diciendo, mira, Dios ya te contó y te auditoró y hoy ya decidió ponerle fin a tu reino. Ya te pesó en balanza y te halló falto y hueco porque no pesás lo que tenés que pesar. Y además le dijo, ya decidió que tu reino va a ser partido y dado a los medos y a los persas. Hasta aquí llegaste, papá. Eso es lo que le estaba diciendo. Y ve que Daniel no intercedió por él.
Daniel no le pidió en ningún momento perdón por él a Dios, porque Daniel también estaba ofendido. Ningún momento solo le trajo la profecía de juicio. Y ahí ve cómo te arreglas con Dios, porque esto ha sido lo que tú has sembrado. Y nosotros cosechamos lo que sembramos. Nadie va a sembrar naranjas y va a cosechar jocotes. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Así de que tengamos cuidado, hermanos, de lo que vamos a sembrar en Dios. Seamos respetuosos de las cosas santas, porque a eso nos ha llamado Dios. Al servicio a Dios es santo. Así de que si usted va a hacer algo para Dios, hágalo bien. Y yo se lo repito esto al Ministerio de Alabanza siempre, ¿verdad? Y se lo repito a ella, a mi hija, muchas veces se lo he dicho. Si lo vas a hacer para Dios, nice, nítido. Y si no, mejor no lo hagas, porque prefiero no tener a nadie aquí y estar solo yo a hacer malas cosas para Dios, porque son para Dios, hermanos. Así de que si usted va a aprender a hacer algo para Dios, hágalo bien, porque si no, juicio podemos llamar para nosotros. En Apocalipsis dice que Él le dio una vara y llamó a un ángel y le dio una vara de medir al Señor y le dijo: ve y mide el templo. Mide el templo, a ver cuánto mide. Mide el lugar santísimo, el ángel. Midió el lugar santo, midió los atrios. Y después le dijo: mide a los que allí adoran. Es decir, que Dios nos manda a medir el templo. Cuán santidad manejamos en este lugar. Pero también lo manda a medir a usted y a mí. Cuán originales somos y cuánto pesamos delante de la presencia de Dios. Eso cuesta, hermanos. Necesitamos un esfuerzo doble para llegar al nivel que Dios quiere de nuestras vidas. Pero todo lo bueno quiere un esfuerzo. Todo lo bueno, hermanos, requiere un esfuerzo. Y si lo hacemos para el mundo, hagámoslo también para Dios. Aprendamos, hermanos, a tener los valores delante de Dios y a respetar las cosas santas delante de Dios, porque lo santo es santo para Dios. Por eso los dos hijos del sumo sacerdote fueron quemados casi que en la cara de su papá, del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: fuego extraño me han presentado este par de borrachos que me mandaste. Y Dios no los aceptó y fueron quemados, hermanos. Yo le pido, mi hermano, que nos pongamos claros con Dios y nos pongamos a cuentas con Dios, porque con Dios no se juega, hermanos. Dios te puede dar todas las riquezas que tú quieras, todas. Él es el dueño del oro y la plata de este mundo. Él te puede dar toda la salud que tú quieras, toda. Es el médico por excelencia. Él te puede dar la paz que tú necesitas. Es el Dios de paz para nosotros. Pero nos pide que caminemos bien delante de la presencia de Él, porque de Él nadie se burla. Eso es lo que sucede. Yo le pido, mi hermano, que hagamos bien las cosas de Dios. Hagamos bien las cosas para Dios. Entreguémonos, hermanos. Hagamos entrega. Hagamos compromisos con Dios. Crezcamos en el conocimiento, en la disciplina y en el servicio hacia Dios, porque a eso nos ha llamado Dios. Él quiere, hermanos, soldados aprobados para su reino. Dios está a las puertas. Dios está viniendo, hermanos. Está a las puertas. Estamos viendo que el mundo se está volcando. Estamos viendo que las cosas santas, hermanos, se está, hermanos, cayendo pedazo a pedazo por falsos cristianos, por falsos pastores, por falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, como lo dijo la palabra. Y nosotros aún no queremos tomar disciplina con Dios. Parece ser que nos va a hallar como las vírgenes
insensatas. No estamos vestidas correctamente y no tenemos aceite en nuestras lámparas. Sí hay lámparas, pero no tenemos aceite en nuestras lámparas. No está ese Espíritu Santo, hermano, fluyendo fuego en nuestras vidas. Es momento en que debemos de hacer compromisos con Dios. Es el momento en que tenemos que hacer disciplina con Dios y definirnos si somos del reino o si no lo somos, hermanos. Si somos los que caminamos al lado del Señor o no queremos compromisos con Dios. Porque la verdad que Dios exige compromiso. Y el compromiso, hermanos, es el que nos va a hacer crecer. Ningún vago, ni ninguna persona sin compromiso, ningún irresponsable crece. Ninguno. Por eso usted ve los vagos en las calles y la gente esa en los apartamentos todo el tiempo fumando ahí, ¿verdad? Vagos en las calles, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada por su vida. ¿Qué cree que pasa con ellos? No crecen, viviendo del welfare state, viviendo de las ayudas. No crecen, porque no hay compromiso. Eso es lo que pasa. Si usted quiere crecer verdaderamente en la presencia de Dios, necesitamos ser disciplinados en la presencia de Dios. Dios está demandando nuestra disciplina. Gloria al santo nombre de Dios. Dele un aplauso al Rey, hermanos. Oh, te damos gracias, Padre bendito Jesús.